Hola alumnos y alumnas, bienvenidos a esta entrevista que tenemos hoy con Quimsa Trío. Este es parte del programa de apreciación nacional de la música, así que tenemos todo el agrado de poder conversar hoy con dos integrantes de esta banda. Y primero, bueno, contarles, chicos, que Quimsa Trío es una banda nacida en el año 2002, pionera en el jazz ariqueño. En el 2003 grabaron su primer disco que lleva por título Imaginarias, gracias al financiamiento del programa regional Pequeñas Iniciativas Culturales. En el año 2007 grabaron su segundo disco que lleva por nombre Segundo Dominante con el productor Francisco Straub. Han participado en variados eventos culturales, iniciativas musicales, tanto en festivales de jazz en el territorio nacional y también internacional, como en Perú y Bolivia. Y este año, 2021, grabaron ellos una canción, ¿verdad? Tema, sí. Un tema llamado Malambo para Tres con Cristian Galvez, que es un reconocido bajista de jazz internacional. Actualmente están trabajando un nuevo material y bueno, hoy estamos con José Macías. José Macías, sí. Sí, y con Duerli Díaz. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Bueno, queremos conversar con los alumnos y alumnas del colegio sobre su banda, ¿verdad? Que nos cuenten un poco. Entonces, como partimos nombrando estos dos discos de música que ya grabaron en el 2003 y en el 2007, nos gustaría que nos contaran con detalle o algunos detalles de cómo fue el proceso de estos dos discos de Imaginaria y Segundo Dominante, si tienen alguna anécdota, algo que le quieran contar a los muchachos. Vaya. Bueno, nosotros partimos el 2002 tocando, armamos la banda a partir de que tocábamos en una banda que hacía cover de rock. Leyenda. En Leyenda. Ahí junto a Mario Fernández, le mandamos un saludo, sé que lo va a ver el video igual. Está en Santiago, Mario. Y ensayábamos, entonces nos entró el bicho por entender, por aprender este estilo del jazz. Estamos hablando del 2002, cuando no existía YouTube ni Google como se conoce ahora. Entonces no había mucho material, entonces lo poco que podíamos nosotros tener lo teníamos que practicar inmediatamente. Entonces mientras ensayábamos con la banda de rock, de cover, empezamos a armar temas de jazz. Y bueno, una de las cosas importantes en educación musical, que es que cuando uno aprende algo, bueno, yo creo que en todo en realidad, pero musicalmente, si uno se aprende algo en la música, es bueno crear algo, porque así queda inmediatamente. Entonces fuimos aprendiendo algunas cosas y empezamos a armar temas. Y eso se transformó en un disco, y armamos una banda, y eso, el 2003 ya... 9 meses nos demoramos, ¿no? 9 meses, claro. O sea, 9 meses se demoraron en hacer Imaginarias. Imaginaria, que era el disco entero. Que fue el Y ahí postulamos una pequeña iniciativa que había en ese tiempo, era una especie de proyecto regional. Lo ganamos y fuimos a grabar a Santiago, en los estudios A. Y ahí lo produjo Carlos Fernández y Andrés Miquel, que son músicos y productores bien conocidos en Santiago, son como capos en este rollo también del jazz. Así que ahí tuvimos la oportunidad de grabar en un estudio profesional por primera vez para nosotros. ¿Y eso fue de manera análoga o digital? Porque en esa época en es distinto, híbrida. ¿no? ¿O claro, fue híbrido? El segundo fue análogo, por cinta, y después lo pasaron a digital. Este fue así como híbrido. Y bueno, grabamos 9 temas en ese disco. Es el primer disco de jazz que se graba en Arica. Mira. No sé si en ese tiempo pertenecíamos a la primera región. No sé si es el primer disco de la región en ese rato, pero es el primer disco de manera profesional grabada de jazz. Bueno, por algo se dicen los pioneros del jazz ariqueño, ¿no? Porque tratamos de averiguar, incluso sin pasar a llevar a nadie para atrás. Antes de nosotros sí había una banda que se llamaba Ravelo, donde están los hermanos Rojas. Ellos tocaban, pero no alcanzaron a grabar un disco. Nosotros digamos que grabamos un disco y hicimos esta cosa un poco más oficial, de la primera banda que graba un disco y de ese rollo para adelante. Así que bien, pues lo grabamos en Santiago, nos fue bien con ese disco, y yo creo que hasta ahora todavía hay mucha gente que se acuerda del disco, lo escucha, le ha ido bastante bien. Genial. No sé si tú quieres agregar algo más. Del Segundo Dominante, que fue el 2007, y esto fue grabado en
en la casa de Nicanor Parra está el estudio, ¿no? Que es el Es una estudio casa, claro. en donde se grabó La Voz de los 80, ¿no? Me parece. No, Francisco Strauss grabó La Voz de los 80. Sí. Que fue el productor del disco. Que nos grabó. Cabe destacar que los discos de jazz se graban en vivo. O sea, es tocado y listo. No hay una producción detrás, ni una pre, ni una post. O sea, postproducción, claro, pero en cuanto a mezcla y masterización, pero en cuanto a grabación, no, pues se graba, se hacen 2, 3 tomas y después se escucha 30 veces las 30 tomas que se grabaron, 3 de cada tema y se elige la mejor y ahí se va armando el disco y después se va haciendo el orden y todo lo que conlleva esa parte de... Claro, lo que se habla hoy en día, edición, ¿no? lo que se habla hoy en día es de cuando graban y pinchan y arreglan la guitarra, arreglan el bajo y arreglan todo. No, son- En el fondo no. el Ahí jazz no. es llegar, tocar, como dice Duali, como contaba, una vez, ya, démosle otra, y elijan la que Queda la mejor. está. Queda la mejor, sí. Es súper bueno que le cuenten Claro. a los alumnos y alumnas estos detalles porque yo creo que ellos no se imaginan cómo se puede llegar a grabar una canción de jazz, ¿no? Sí, es- Bueno, hay hartas formas de grabar. Entonces, Claro. por ejemplo, nosotros grabamos en vivo. O sea, los músicos tocando de una vez Y sin metrónomo. y queda. que es un tema también. Pero el pop y el rock generalmente se graba ya con un metrónomo. Toda la música. Graban por partes, el guitarrista puede ir en la mañana, el bajista va en la tarde, el baterista graba primero. Van haciendo bases y se demoran un poco más y graban. Es otra forma de Es grabar. como que graban por pistas en el fondo. Claro, Sí. claro. Y esto no, pues fue de una. Oye, bueno, interiorizándonos un poco, ¿qué significa el jazz para ustedes? Nos gustaría que le contaran a los chicos qué significa el jazz para ustedes, porque yo me imagino que los chicos que están en el colegio dicen, bueno, existe música nacional, ¿no? Deben conocer así como las grandes bandas nacionales. Pasa mucho que a veces dicen, bueno, ¿y existen músicos de jazz en Arica? Como incluso, no sé, chicos de séptimo, octavo, quizás a lo mejor ni siquiera saben que existe jazz ariqueño. Y yo creo que es súper importante que ellos lo conozcan ustedes y que le cuenten a los muchachos qué significa el jazz. Mira, yo el primer acercamiento que tuve, y me voy a tirar un dato, es re añejo, fue cuando escuché un cassette, así un cassette. No sé si los niños saben El lo que es un tape, cassette, el pero tape, el cassette. lo pueden averiguar con los papás, con los tíos, y qué es lo que es un cassette, es una cosita así con cinta. Bueno, yo escuché este tipo de música, que no lo había escuchado nunca antes, a través de un amigo, y la verdad que me impactó. No había mucha información en ese tiempo, no había nada como para saber, pero siempre hay un dato. Entonces lo que entendí era que el tema en sí se presenta la canción y después los músicos tocan la misma canción pero improvisada y empiezan a tocar como a expresarse ellos, pero siguiendo la misma temática de la melodía principal y después lo desarrollan, improvisan, eso lo entendí después con el tiempo. Y a mí personalmente me llamó mucho la atención el feeling que había ahí, porque veo que hay muchos músicos en Arica, veía, y todavía veo, que son súper buenos para sacar un solo de guitarra de las bandas de rock, por ejemplo. Claro. Y yo personalmente era malísimo para eso. Entonces cuando tocaba en bandas de rock, de pop, o sea, de cover, chamullaba los solos en realidad. Y ese chamulleo en el fondo era una improvisación, entonces Claro. me acomodaba mucho más. Entonces cuando caché lo del jazz, me gustó mucho, dije, o sea, ¿puedo yo improvisar esto más que aprenderme un solo tal cual es? Y me acomodé. Y me empezó a gustar, empecé a averiguar músicos. Aparte que la libertad que da el jazz para hacer música, para improvisar, para expresarse. En mi caso, yo me siento mucho más cómodo ahí. ¿Y para ti qué significa el jazz? Bueno, en realidad con José crecimos casi juntos En esto. sí, en la música, porque trabajamos en diferentes proyectos también, no solamente en Kimsa. Entonces, hemos venido trabajando a lo largo de nuestra carrera musical en distintos proyectos, pero nacimos juntos en lo que es el estilo del jazz, lo descubrimos, y nos fuimos acercando. Pero sí, como consejo, a mí me gustaría entregarle a los chiquillos la siguiente reflexión. O sea, acá en Chile no hay mucha cultura de jazz, ¿no? La música jazz no es como muy bullada. Pero yo he hecho clases en otros lugares en los cuales en Estados Unidos la cultura está arraigada. Entonces, de primero básico al chico le enseñan a tocar trompeta, le enseñan a tocar un instrumento de percusión o el contrabajo. Están las jazz bands instaladas ahí. Entonces, ese mensaje quiero que rescaten de repente, que probablemente acá no está eso, pero uno puede
darse el tiempo y tratar de investigar, averiguar, porque estos chicos después a la edad de 18 años ya son, si bien puede que no sean músicos de jazz, pero sí tienen un entendimiento Claro. de cómo funciona la música, cómo funciona el estilo, que es lo que hablaba José. Hay un head que se llama, que es el motivo del tema. Después vienen las impro y termina con el head nuevamente. Hay una estructura. Entonces uno conociendo un poco puede entender y escuchar el jazz de otra manera. Y no encontrarlo como, entre comillas, aburrido como la gente lo entiende acá. Porque no lo conoce. Claro. Es tan simple como eso. Pero cuando uno lo empieza a conocer, lo empieza a encontrar más que entretenido. Más que entretenido. Sí, y como decía Dolly, hay algo importante ahí. Yo creo que los niños lo están revisando Currículum. en sus clases, ¿no? Claro, en sus clases, que hoy en día lo que apunta a la educación es que no necesariamente los niños tengan que tocar, por ejemplo, la flauta, el metalófono y que la evaluación parta de ahí, sino que también hay una cosa de saber escuchar música. O sea, la clase de música, interpretación. la clase de música debe ser una clase Educación para que los musical, alumnos aprendan a apreciar la música como lo que estamos haciendo ahora. Exacto, Que no sí. necesariamente los niños tengan que tocar un instrumento como obligación, porque no es necesario. O sea, Porque a lo mejor no todos tocan, no todos claro, cantan, no todos no tienen todos habilidad, tienen a lo esa mejor, habilidad, pero ¿no? sí podemos apreciar. Pero sí podemos disfrutar la Claro, música, que exacto. es distinta. Claro, una persona, una persona que le guste mucho la música, que puede coleccionar discos, le gustan los libros, leer, investigar sobre la música, no necesariamente es músico. Claro. ¿Cierto? Se puede volver un periodista de la música, Crítico. un crítico de la música, pero por ahí va la educación, entonces por ahí tienen que apuntar los profes a ayudar a los niños y a enseñarles a disfrutar de la música, a escuchar. Oye, y una pregunta así como que quizás a lo mejor los muchachos también se están haciendo en el colegio es el jazz. ¿Tiene una temática específica? ¿Ustedes cuentan una historia con su música? ¿Abordan algún tema? ¿O mezclan el folk, por ejemplo, el folclórico en sus canciones? ¿Hay algo relacionado con la territorialidad ariqueña, por ejemplo, fusión. elementos ariqueños, Hay fusiones? Claro, fusiones. ¿Nos podrían contar como un poco eso? Igual sería interesante porque quizás dicen, bueno, jazz, quizás lo ven muy alejados, ¿no? Pero el tema de quizás tener elementos nuestros, ariqueños, en esta música, porque es jazz fusionado con estos elementos, Claro. quizás hace que los chicos digan, wow, yo también quiero conocer eso, ¿no? Sí. Hay una idea de que, por ejemplo, el jazz, aparte de Nueva Orleans, de esta Nueva York, está en Estados Unidos. Nosotros no nacimos allá. Claro. Entonces es difícil que nosotros podamos tocar un jazz que suene a ellos, porque no nacimos allá, no somos nativos, no somos nativos de allá. Es como que no sé, un gringo quiera tocar una cueca, le va a salir, pero no le va a salir como un chileno, por decir algo, por poner un ejemplo. Entonces nosotros mezclamos ciertos elementos que son de nosotros y elementos que son del jazz y tratamos de hacer una fusión. Hoy día sí vamos a tocar, no vamos a tocar netamente todo lo que hacemos en el disco, por eso invito a los niños y a las niñas a buscar el disco, o los dos discos, están en YouTube, están en Spotify y en todas las plataformas, busquen Kimsa Trío Imaginaria, así se llama el disco, donde ahí van a encontrar más elementos. Hoy día vamos a mostrar un tema que tiene ese elemento, pero también vamos a mostrar un bossa nova que tiene que ver con el jazz, y vamos a mostrar un blues, para que los niños se queden con esa idea de lo que es el jazz un poco más tradicional y lo que hacemos nosotros, porque es tan poco el tiempo que tenemos para tocar que Claro. en un concierto de 1 hora podríamos mostrar todas las variantes. Pero sí vamos a hacer un tema que tiene esa fusión de ese elemento nortino con elementos del jazz, y se hace una mezcla ahí, porque, como decía recién, no nacimos en Nueva York, no vamos a sonar nunca, sino que tenemos que buscar nuestro lugar desde aquí. Eso. Yo pensé que No, podía- que dijo todo, está súper Lo bien dijo todo, Sí. lo dijo todo. Mira, yo acá tenía un dato que la verdad es que yo lo encontré así como... porque yo dije, ¿qué cosas le vamos a preguntar a Kimsa Trío? ¿Verdad? Entonces habían cosas que yo no sabía. Por ejemplo, no sabía que el 30 de abril, por ejemplo, se celebra el Día Internacional de la Música Jazz.
Y no sabía además que las virtudes del jazz han sido reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sí. O sea, está reconocida el jazz. Eh, es algo súper importante, creo yo, no es menor, o sea, yo siento que tiene que ser como parte de nuestra vida, ¿no? Sí. Este estilo de música. Pero ¿cómo se vive ese Día Mundial acá en Arica? ¿Cómo lo viven ustedes? O a nivel nacional, como que nos cuenten un poco qué significa para ustedes celebrar ese día de la música del Sí, jazz. sí, hay como eventos que se desarrollan a raíz de la celebración, ¿no? Y estamos siempre participando activamente. De hecho, eh, por decir, tenemos que trabajar en diferentes bandas a veces para el mismo día, porque no hay tantos músicos de jazz en la ciudad. Claro. Entonces se nos pide hacer un trabajo paralelo con otras bandas y tenemos que hacerlo, porque es parte de mantener vivo también esto, ¿no? Sí, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo Obvio. se vive usted? Yo me imagino que ustedes como que es la celebración de... Lo que pasa es que hay un cuento ahí con el tema de la culturalidad y del hecho del arte en sí, ¿no? Convengamos en que esta pandemia todos hemos sido afectados y gracias al arte la gente ha estado en su casa viendo una película, escuchando música. Exacto, sí. Y el arte es quien más ha estado presente en los momentos más débiles. Entonces, el jazz juega un papel muy fundamental para nosotros como músicos, porque nosotros tenemos todo un cuento. Es que hay como tú decías recién, hay una estructura ahí detrás de un tema. Cuando alguien solea, uno tiene que tener un desarrollo, un clímax, una conclusión. Entonces, hay todo un mundo. Entonces, nosotros vivimos esta concho, tenemos que trabajar demasiado porque el jazz es demandante en cuanto a técnica, ¿cierto? En cuanto a desarrollo musical, en cuanto a ejecución. Entonces, hay todo un mundo. Entonces, ahí hay que prepararse, digamos, con una previa así, onda de 2 meses, 3 meses antes, ir estructurando para llegar a ese día y poder concretar algo más o menos sólido, ¿no? O Y sea, es eso es un súper trabajo importante lo que heavy. están diciendo, porque en el fondo, imagínense, o sea, uno ve que ese día, el 30 de Producto abril, final, ustedes claro. están tocando, pero en el fondo estuvieron 2 meses preparándose Sí. para ese momento. O Ahora, sea, por ejemplo, el último día del jazz lo apoyó el Ministerio de las Culturas. Otras veces lo hemos organizado nosotros, ustedes solos. sin lucas, claro, sin que nadie nos apoye. Había un amigo también, Carlos Áñez, años para atrás, que también aportaba y ayudaba a que se celebrara el Día del Jazz. Siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos celebrado. Este año el Consejo nos apoyó y ya hicimos una producción más acabada, que hicimos unos videos con buen sonido, pero siempre lo hemos celebrado en la calle. Bueno, esta vez lo hicimos por video, Claro, porque no se puede, claramente, estamos... pero generalmente es llevarlo a la plaza y que toque a todo el mundo A la gente. que quiera expresarse, porque de eso se trata la celebración. Y bueno, y como anécdota, hubo un año en que hicimos una cena, después hicimos una tocata, después hicimos Después una se cena. fueron a cenar. Claro, y hicimos una cena entre los músicos que nos gusta este estilo, así que se celebra el día, se celebra, es importante, para que es mundial, así que no podemos estar ajenos. Yo iba a leer aquí algunos datos. Duke Ellington, Charlie Parker, Nina Simone, Miles Davis, Louis Armstrong. Ellos son algunos de los representantes del jazz, ¿no? Sí, Solo algunos, poquitos porque de hay montones, ¿no? millones. Entre ellos están ustedes también, que son ariqueños, que es súper importante. Entonces mi pregunta era, ¿cuáles son sus influencias musicales? ¿Son solamente músicos de jazz o tenemos por ahí otras influencias como bandas de rock o, no sé, folk quizás? No sé, ahí cuéntenos ustedes cuáles son sus influencias musicales. Tírate Nosotros partimos tocando Maiden. Maiden, full Iron Maiden, onda nuestra escuela básica fue Iron Maiden. Pink Heavy Floyd, metal. Metallica y todo lo que implica rock, ¿cierto? Clásico, progresivo, alternativo y todo lo que conlleva eso de los 80, 90. Y de ahí que nos fuimos expandiendo. Pero definitivamente lo que nosotros hacemos, como recién lo dijimos, es una fusión. Y esta fusión es del jazz estrictamente estándar, como música estándar, pero funcionada con ritmos locales, nortinos, con la misma bossa nova que es brasileña, con todo lo que tiene que ver con la parte geográfica del cono sur.
pero sí, tiene nuestra influencia. ¿Alguna del banda jazz favorita estándar. que O nos sea, cuenten? Es que escuchamos de Sí. todo. O sea, por ejemplo, o sea, a mí me gustan mucho los jaiba, creo que está dentro de lo que hacemos, pero sutilmente. Como decía Dolly, el rock, también está el rock metido dentro de lo que hacemos, entonces Hay influencia de todos lados. escuchamos cumbia, bolero, de No todo. tenemos, no podemos encasillarnos en un estilo. Claro, y cualquier cosa que uno escuche, por ejemplo, ya lo escucho un cha-cha-cha, oye, esta parte por acá, Esa podríamos parte del cha-cha-cha incluirla, claro, ese sí. pedacito de Se puede esos rescatar. 4, no sé, pues 10 Compases, segundos, claro. o 2, 3 compases, metámoslos por ahí y es una influencia. Y puede Entonces, que calce y bien. yo creo que los niños acá hay que darles ese mensaje que no hay que cerrarse un estilo y que hay que escuchar buena música. Exacto, misceláneo. O sea, si alguien viene y le dice a un amigo, le comparte una canción, hay que escucharla, hay que disfrutarla. Incluso nosotros no estamos en contra del reggaetón, pero tampoco lo apoyamos mucho. Pero si van a compartir esa música, bueno, analícenla, escúchenla un poco, qué dice la letra, cómo es la melodía, y ahí van sacando conclusiones. Quién siga escuchando esa música, quién no, va a depender de la persona, pero si alguien me muestra rock, si alguien me muestra un bolero, si un vals o un La música swing, hay que apreciarla. hay que escucharla igual Nosotros y disfrutarla. trabajamos, nosotros estamos trabajando con harta gente. Acá estamos trabajando con Angel Valtra, por ejemplo. Estamos produciendo unas cosas con ella. Grabamos, por ejemplo, otro día con Marcelita Toledo. Entonces uno no tiene que cerrarse, uno tiene que trabajar con todos. Porque todas son experiencias diferentes, todas son experiencias nuevas y enriquecedoras. Claro. Ante todo son músicos al Claro. final. Claro. Nosotros hacemos Claro. un producto y armamos una banda, hicimos un proyecto que se llama Kimsa Trio y tenemos un objetivo. Pero aparte de eso, seguimos disfrutando de todo. O sea, Y cuidado, o sea, si vamos a trabajar con Angel Valtra, esto es rock pop. Vamos a trabajar con Toledo, esto es cumbia. Claro. Vamos a trabajar con otra gente, hay que ir siendo muy minucioso en todos los trabajos, no mezclar, ¿cierto? Claro. Y respetando siempre el estilo, escuchando harto de ese estilo, para empaparse y luego impregnar. claro, Dolly, por ejemplo, toca en Amanecer, una banda de cumbia, bien conocida en Arica, ya por muchos años, y para tocar ese estilo no se puede desmerecer porque es jazz y la cumbia, al contrario, o sea, las dos son tipos diferentes de música con una exigencia, o sea, la banda tiene que ensayar, tienen que armar los chiquillos, tienen que juntarse profesionalmente a hacerlo, entonces todos los estilos tienen una exigencia profesional y técnica. Entonces, Y disfrutarse. si nos quedamos como en base a eso mismo, bueno, ya dijeron varias recomendaciones que le darían a los alumnos, alumnas con respecto a escuchar música, apreciar y todo, pero alguien que no sepa nada de jazz, que no tenga idea de nada, de nada, de nada, ¿cuál sería como la recomendación, el consejo que le dirían a este chico que quiere llegar a conocer el jazz, pero quizás a lo mejor no conoce nada de nada? ¿Qué tendrían que experimentar primero? ¿Qué tendrían que escuchar antes? ¿Cómo se prepara este camino para escuchar? ¿O uno llega y escucha nomás y disfruta? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que entre la música pop y el jazz así más denso, esa fusión, está el blues. Y hay que escuchar blues. El blues es súper cercano porque no es una música compleja, al contrario, son canciones. Entonces, si quieren acercarse al jazz, busquen blues. Y ahí tenemos, no sé, el maestro, B.B. King, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, bueno, y una infinidad de músicos. Pero buscar blues. Si buscan blues, van a sentir que es bastante fácil de escuchar, es entretenido, es bonito. Y eso mismo después de repente ya va a ayudar a que esta memoria auditiva y el oído se acerque más a algo no complejo, sino que al jazz una música media extraña que puede parecer al comienzo. Y diferente. Y ahí es un enganche. Pero es el blues el que entra para allá. ¿Sí? Sí, te hace la conexión, ¿no? El blues hace la conexión, porque incluso el blues tira para el rock, Tiene harto de rock. tira para el pop. Y el blues tira para el jazz. Entonces está ahí, es como un centro, tira para el funk. Todo está en el blues. El blues es el Sí. núcleo. Claro, R&B, claro. R&B, Motown, todo eso es Claro, escuela- Michael Jackson es blusero. El blusero, Stephen Wonder, Phil Collins, y después, no sé, como Dua Lipa. Dua Lipa. Blusera, pero Tres acordes y vamos pero está con ganando pop lucas. metida ahí, con máquina, pop, y alguien dice, no, pero es que el blues es con guitarra. No,
ahí hay blues. Entonces, moderno, ¿no? el blues es como la música que hay que buscar para quien quiera entrar en el mundo del jazz. O sea, esa es una recomendación en el fondo, no es la verdad absoluta, pero personalmente, y Dolly también, experimentamos eso de conocerle el blues primero. Esa escala pentatónica que suena, es una escala de 5 notas que suena a blues y parece que también sonará a jazz. Buenísimo. Es el, Sí, el blues tiene una estructura también, pues. Son 12 compases. Es como la cueca tiene 54, creo. El blues tiene una vuelta de 12 y eso se repite. Entonces Elvis Presley y todos los claro, clásicos tienen ese estándar de vuelta y de ahí para adelante, ¿no? el rock and roll es El rock and un roll. blues apurado nomás. Blues, más rápido. claro, el rock and roll es blues apurado. Mm, Es lo mismo. Entonces como la samba es la voz apurada, una cosa así. claro, Sí, Claro. pues. claro. Son La estilos samba que es se más van, apuradita. se van mezclando y fusionando y se van experimentando diferentes velocidades, ritmos y pequeños detalles que la van haciendo diferente, ¿no? Pero Qué interesante, chiquillo. Y bueno, yo creo que, o sea, ¿qué se espera para Kimsa Trio? ¿Qué se viene? Porque decíamos que estaban trabajando en cosas nuevas, ¿verdad? Y eso, yo creo como para cerrar la entrevista, o sea, primero que nos cuenten qué se viene para Kimsa, ¿verdad? Y luego el mensaje final para los alumnos y alumnas que están en el colegio escuchando esta entrevista, porque en realidad yo creo que estamos todos así como pendientes, ahora queremos Sí. escuchar a los chiquillos, queremos escuchar esta Mucho música. bueno, se vienen Que vean el cosas video. bien interesantes. Primero hace menos de un mes hicimos una clínica taller con uno de los bajistas más reconocidos a nivel mundial, que es Cristian Galvez, que es chileno, y gracias a que es chileno lo pudimos tener cerca de nosotros. Es segunda vez que lo traemos y fue una experiencia maravillosa y él nos invitó a girar con él. Entonces estamos gestionando el tema gira, que eso sería por lo pronto lo que se viene con Kimsa Trio a nivel y la grabación en Santiago en su estudio PES Records para el tercer disco de Kimsa O Trio. sea, eso es hoy el tercer disco de Kimsa Trio. Sí. Genial. Sí. Y invitar a los niños a ver el video con Cristian Galvez. Eso. Pueden buscar Kimsa Trio más Cristian Galvez. El tema se llama Malambo para tres, para que lo revisen. Lo en pueden YouTube. buscar en YouTube, chiquillo, Sí. Malambo para tres. Y le ponen like y se suscriben al canal también. Y pueden y poner Kimsa sus Trio, comentarios. también aparece en Sí, YouTube, al así tiro. súper fácil, Sí. lo pueden encontrar las Con canciones. Con K, Kimsa Claro, Trio. con K. 15 estrellas en Kimsa. Aymara. El tren Así ahí. que, bueno, las últimas palabras para Dale, los José. muchachos, porque en realidad ahora los vamos a invitar a escuchar su música. Los dejo invitados a escuchar música, muchachos, harta música, de todo, no se queden en un estilo, busquen todo lo que les guste, recomendaciones de sus amigos, si pueden aprender un instrumento, apréndanlo. Y nada, pues eso es disciplina, les va a ayudar un montón. La música siempre va a ayudar, nunca va para atrás, siempre para adelante. Así que gracias, saludos. Ya. Nos vemos. Sí, nos vamos a ver ahora en el estudio Sí, ahora vamos a tocar. de música. Así que ahí nos vamos a encontrar con ustedes. No sé si quieren nombrar las canciones que vamos a escuchar. Sí. Sí, dale. Malambo para tres, Bossa Mía Y y Tenor Madness, Tenor que es Madness. un clásico del blues. Súper. Entonces, alumnos, alumnas, a disfrutar Kimsa Trio. Nos vemos. Chao.
Bueno, alumnos y alumnas, aquí pudieron disfrutar de la música de Quimsa Trío. Muchas gracias por haber participado en esta instancia. Espero les haya gustado
muchísimo y bueno, agradecer también al colegio que nos deje llevar nuestra música nacional ariqueña a sus colegios. Muchas gracias y hasta luego.